Señor alcalde o señor concejal de Cultura en representación del señor alcalde, señor autor, señoras y señores, supone para mí una verdadera satisfacción y un agradable deber como presidente de la Asociación Amigos de Écija ejercer de maestro de ceremonias de un acto que nos congrega esta tarde abrileña para la presentación del libro Cómo llegué a ser un buen cirujano del doctor Díaz Brito, aquí a mi izquierda. Se trata sin duda de un hecho excepcional, dadas las actuales restricciones sanitarias causadas por una pertinaz pandemia que se ha hecho ingobernable. Pero aún así, hemos decidido proceder a la presentación del citado libro, ya aplazada varias veces, y aprovechar la ocasión para dar comienzo también a las actividades programadas para el presente curso académico por parte de la Asociación Amigos de Écija. En fin, como les decía, esta tarde, con todas las prevenciones recomendadas por las autoridades competentes, vamos a proceder a la presentación del libro del doctor Díaz, cirujano general y cirujano de mama del Hospital de Alta Resolución de Écija. Pero antes me referiré muy brevemente al hecho no inédito de la existencia de médicos que son al mismo tiempo escritores, como es el caso que nos ocupa. Y no nos parece extraña esta asociación entre el médico y el escritor, pues sin duda la permanente cercanía del médico al dolor humano y al hecho irreversible de la muerte constituye un poderoso estímulo para que todas esas experiencias sean registradas y transmitidas a la sociedad en general y a los colegas en particular. Un sucinto repaso a la historia reciente de España nos muestra que fueron ilustres escritores y médicos de talla, entre otros muchos, el vasco Pío Baroja, el madrileño Gregorio Marañón, el turolense Pedro Laín Entralgo, los andaluces Bernabé Soriano de la Torre, Carlos Castilla del Pino y Luis Rojas Marcos, el asturiano Juan Antonio Vallejo Nájera y finalmente el barcelonés Valentín Fuster. Y dicho lo anterior, al tiempo que les agradezco sinceramente a todos ustedes su asistencia a este acto, les anticipo que el protocolo adoptado para la presentación del libro será el siguiente. Primero, palabras sobre el autor del libro. En segundo lugar, palabras del doctor Díaz Brito, que hablará sobre su propia obra. Y por último, palabras del señor alcalde o de quien lo represente, con las que se clausura el presente acto académico. Así que, señoras y señores, una vez leída esta breve presentación, pasamos al segundo punto, que sería hablar de la persona del autor del libro. Estaba programado, que esta lectura la hiciera una colega del doctor Díaz, pero le han puesto guardia a última hora, según me ha dicho, y me ha pedido que yo lea lo que él cree que deben saber los aquí presentes acerca de su persona, y eso es lo que voy a hacer. El doctor Díaz nació en Maicao, La Guajira, Colombia. Realizó sus estudios en medicina y su especialidad en cirugía general en su país. Después de su inquietud en realizar una subespecialidad, viajó a Italia para hacer cirugía de cáncer de mama en el Instituto Europeo de Oncología y el Instituto Nacional de Tumor en Milán. Se trasladó en el año 2007 a España y ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes hospitales, tanto en el norte como en el sur de este maravilloso país. El doctor Díaz es miembro de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Realizó el máster en cirugía oncoplástica de la mama en el Servicio Galego de Saúde, La Coruña, España. El máster de Senología y Patología Mamaria en la Universidad de Barcelona y el doctorado en la Universidad de Cádiz. Ha realizado conferencias en congresos internacionales de cáncer de mama y ha escrito artículos en revistas científicas sobre el mismo tema.
Una de las pasiones que tiene es realizar deporte. Le gusta correr todos los días. Dice que es una de las formas de sentirse bien, libre y feliz. Desde el día 1 de octubre de 2018 está trabajando como cirujano en el Hospital de Alta Resolución en nuestra ciudad. Hace 7 años tuvo una inquietud en escribir un libro y el 28 de julio del 2020 publicó el primero de ellos en Amazon, Cómo llegué a ser un buen cirujano, que en el día de hoy tendremos la oportunidad de hacer su presentación y escuchar las opiniones sobre el mismo de su propia voz. Así que con todos ustedes, el doctor Díaz Brito. Bueno, buenas tardes. Agradezco en principio en representación del alcalde David García Hostos, al concejal, de estar aquí presente en mi acto de la presentación de mi libro. Al presidente de la Asociación de Amigos de Écija, al señor Francisco Martínez Calle, muchas gracias por estar aquí. A Juan Méndez Varo, el secretario de la Asociación de Amigos de Écija, que ha estado pendiente de todo el proceso de la presentación de mi libro y su amabilidad, una buena persona. También quiero agradecer a Écija Comarca TV, que nos está grabando, a Marivalle Pardal y todo su equipo, muchas gracias por estar aquí conmigo. A mi compañera Rosa Moreno, que no, como ha dicho el señor Francisco Martínez Calle, no ha podido venir porque está de guardia. Yo sé que ella tiene unas palabras muy bonitas y llenas de emoción, pero sé que está aquí con nosotros. Gracias a todos vosotros por estar aquí conmigo para compartir estos momentos tan especiales. Bueno, he escrito esto, pero tengo ganas de comentarlo, simplemente porque me gusta mucho hablar acerca de esta pasión que me ha nacido hace 7 años, como bien lo dijo el señor Martínez Calle. ¿Por qué escribí mi libro? Os hago una pregunta. ¿Alguna vez habéis estado en una situación o momento límite en vuestras vidas? Me refiero en el aspecto personal, espiritual o financiero, ¿vale? Yo he estado así. Y eso fue el motivo por el cual escribí esta obra. Cuando lo tenemos todo, queremos más. Cuando no tenemos nada, deseamos tener algo para que nos haga sentir mejor. Algo para comer, algo para vivir o algo para pasar otro día más en nuestra existencia. ¿Y qué diferencia es el estar así? ¿Por qué algunos son tan exitosos en la vida y todo les sale bien, y a algunos les sale todo mal, o todo lo que hacen les sale fatal? ¿Te lo has preguntado alguna vez en la vida? ¿No te ha pasado? Y dices entonces, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Será que me ha visto un tuerto? Pero, ¿qué hay que hacer para darle la vuelta a eso que nos presenta la vida y las situaciones del día a día? Para poder comprender esto que os estoy diciendo, os voy a contar 2 historias que me parecen, que yo creo que nos va a enseñar mucho acerca de esta premisa que estoy comentando. Son 2 historias de 2 hombres. Son 2 personajes que a mi parecer nos van a enseñar mucho acerca de lo que comentaba. Y yo me pregunto, ¿a qué se deben las diferentes maneras en que los humanos responden a los desafíos de la existencia? ¿A qué se deben que muchos vivan felices pese a las peores adversidades, mientras que otros en apariencia lo tienen todo? Es que lo tienen todo y están llenos de desesperación, rabia y depresiones. Te comento las historias de estos dos personajes. La primera es la historia de William Mitchell. Un día, cuando tenía 26 años, iba conduciendo su moto y desvió por unos instantes la vista de la carretera para mirar unos escaparates que estaban al lado, para mirar la acera. Cuando volvió a mirar hacia adelante, vio como un inmenso camión cisterna que transportaba combustible estaba cruzando la calzada justo enfrente de él. En un acto reflejo, se lanzó al suelo en un intento de pasar por debajo del camión, pero con la mala fortuna de que su moto se incendió y él quedó envuelto en una tremenda bola de fuego.
El resultado, el 65% de su cuerpo con quemaduras de 3er grado. Cuando volvió en sí, porque quedó en coma, se halló en la cama de un hospital, traspasado por el dolor, incapaz de moverse y sin atreverse a respirar. Pero él se negó a rendirse, se negó a morir. Luchó por su vida y luego por reanudar su carrera profesional, pero solo para recibir otro golpe abrumador 4 años más tarde. ¿Qué pasó? Un accidente de avión le dejó paralizado de la cintura hacia abajo para toda la vida. Esa es la primera historia. La segunda historia, y este es otro personaje, y observemos muy bien las diferencias entre ellos dos. Se trata de un hombre que parece favorecido por la suerte, y creo que sí. Es un profesional del espectáculo, tal vez lo habéis conocido, ahora os digo el nombre. Era fabulosamente rico y que tenía muchos seguidores. A los 22 años de edad fue el miembro más joven de la famosa compañía de comedias de Second City de Chicago. Casi enseguida se convirtió en la estrella de la compañía. Durante la década de los 70 se convirtió en uno de los grandes triunfadores de la televisión y luego en uno de los actores cinematográficos más cotizados. Se pasó al campo de la música y el triunfo fue inmediato. Tiene docena de amigos que le admiran, una buena esposa y magníficas casas en la ciudad de Nueva York. Y luego en la isla de Martha's Vineyard, que es el lugar de descanso de los famosos. Eso está en el Océano Atlántico, más o menos a 1 hora en avión de Nueva York. Es un lugar de famosos, de ricos. Como veis, esta persona a primera vista posee todo lo que una persona podría ambicionar, ¿vale? Os hago una pregunta, ¿cuál de estas personas os gustaría ser? ¿La primera o la segunda? Definitivamente nadie se pondría en el lugar de William Mitchell. ¿Quién quiere estar quemado al 65% y paralizado de la cintura para abajo, parapléjico? Nadie. Vale. El primero es una de las personas con más vitalidad, fuerza y éxito que se conoce. Desde su terrible accidente de moto y el incidente del avión, ha conocido más triunfos y alegrías que muchos otros en la vida. Tiene unas relaciones personales magníficas con algunos de los personajes más influyentes de los Estados Unidos. Ha ganado millones en los negocios. Incluso presentó su candidatura a un escaño en el Congreso, pese a tener el rostro grotescamente desfigurado. Estaba con las quemaduras, le hizo retracciones y le hizo queloides. Fue elegido alcalde de Crested Butte, en Colorado, en todo el centro de Norteamérica. Y tiene una magnífica relación con una mujer muy especial. Este hombre, a pesar de todos esos desafíos que le puso la vida, este hombre salió adelante, ¿sabes? Y ahora les digo por qué. La otra persona, la que nos gustaría ser a nosotros, seguro que cualquiera de nosotros dice, yo quiero ser la segunda, es que quiero ser famoso y quiero tener dinero y quiero tener importancia en la vida. Vale. Os voy a contar la otra persona. La otra persona es alguien que ha proporcionado bastantes horas de esparcimiento y alegría. Se llamaba John Belushi. Era uno de los cómicos más célebres de la época, de los años 80, y uno de los grandes triunfadores de la industria del espectáculo. Belushi supo enriquecer las vidas de muchos, pero no la suya propia. Cuando falleció a la edad de 33 años, como consecuencia de lo que el forense llamó una intoxicación aguda de cocaína y heroína. Pocos de los que le conocían bien se sorprendieron. El hombre que lo tenía todo se había convertido en un toxicómano que aparentaba muchos más años de lo que tenía. Exteriormente no le faltaba nada de nada, imagináis, tenía casas en Nueva York y en Martha's Vineyard, que es la isla que os digo, lo tenía todo, pero estaba vacío desde hacía muchos años y así muchos casos más. Entonces yo me sigo preguntando, ¿por qué unos triunfan a pesar de tener tantas catástrofes en sus vidas? ¿De qué depende?
Si estamos trabajando y tenemos tantos líos, tenemos tantos problemas, ¿y por qué algunos que tienen tantos problemas en la vida, por ejemplo, en los políticos, nosotros los médicos, o los administrativos, o cualquiera que estamos aquí y tenemos tantos problemas, ¿por qué unos superan eso y otros no? Vale. ¿Por qué otras personas que lo tienen todo, fracasan o hacen de sus vidas una miseria? ¿Por qué? No lo entiendo. La respuesta radica en la forma cómo interpretamos esas circunstancias que nos llegan de la vida. ¿Cómo lo interpretas? Es la comunicación que tenemos con nosotros mismos y las acciones que hacemos en consecuencia. Os voy a decir lo que decía William Mitchell. El lema de Mitchell era: no es lo que te sucede, no, sino lo que tú haces con lo que te sucede. ¿Cómo respondes con esos estímulos que te da la vida, aunque sean estímulos muy negativos? ¿Cómo vas a responder? No te puedes venir abajo, los tienes que enfrentar con decisión y los tienes que enfrentar con poderío. Y puedes salir adelante con eso. Él fue capaz. Si él fue capaz, pues cualquiera de nosotros somos capaces. ¿No te parece una historia magnífica de coraje de William Mitchell? Cómo con sus ganas de vivir y de enfrentarse a ese desafío transforma su vida en un éxito. Entonces, he traído este ejemplo porque mi libro, este libro que he escrito, ha sido una historia de motivación. Lo escribí cuando quería superar muchos obstáculos de mi vida para conseguir mis objetivos. Esos obstáculos los podemos llamar fracasos, piedras o cosas negativas que nos llegan, pero yo no los llamo así. Yo agradezco haber tenido todos esos obstáculos, todas esas piedras en mi camino, porque me hicieron más fuerte, tuve más coraje, y yo los quiero llamar pruebas que me da la vida, pruebas que me hacen ser fuerte y que me hacen ver las cosas diferente y que me hicieron más flexible. Si no me funcionaba algo, pues hacía otra cosa para que me funcionara. Buscaba la manera de modificar mi comportamiento, de ser más analítico para poder llegar y obtener mis objetivos. ¿Cuáles fueron esos obstáculos? Os voy a decir uno de tantos que he tenido en mi vida. Salir de mi país. Estaba en mi país, en Colombia, en esa época había bastante violencia y la verdad que no podía con tanta violencia. Yo quería estar siempre, creo que ya lo he dicho en otras entrevistas, soñaba con el sueño europeo. Yo quería estar en Europa y no quería el sueño americano, yo quería estar aquí y por eso salí de mi país. Luego me perdí en la selva, estuve en la selva del Amazonas y me perdí, pero estoy vivo, estoy aquí, quiere decir que salí de ahí. Eso fue otro obstáculo que tuve, porque estaba con un indio que estábamos esperando unos compañeros rurales, médicos que venían de otro sitio y quedábamos en un sitio para encontrarnos y yo tuve la idea de decirle al indio: vamos para adentro, para la selva, a ver si de pronto nos encontramos en medio y lo encontramos con ellos. Grave error, pero ¿cómo te vas a meter en la selva? Y era la primera vez en mi vida que me metía en lo profundo de la selva y estuve perdido. Estuvimos perdidos 4 horas. Era impresionante. Yo tenía miedo que no os podéis imaginar. Y yo escuchaba ruidos de todo, de animales, escuchaba ruidos de tigres inclusive, había serpientes. Eso era impresionante. Ese era otro obstáculo que tuve, pero pudimos salir de ahí. Gracias a ese indio, que aunque el indio no era guía, yo le pregunté: ¿tú sabes por dónde vamos? Y me decía: no lo sé. Yo, ¿cómo que no sabes? Pero al final, los indios saben dónde están, aunque no sean guías. Él pudo saber por dónde salimos y salimos de ahí. Otro obstáculo, otra existencia de mi vida: experimentar la muerte de otras personas enfrente tuyo. He visto morir a personas, pacientes que estaban al lado mío, por enfermedades clínicas o por violencia, que venían y los mataban enfrente mío. He visto eso, lo he experimentado, y es algo que yo no quiero que nadie lo tenga en la vida, pero lo he tenido. Esas son cosas que a mí me han hecho pensar mucho en la vida, que la vida es maravillosa y que tenemos que tener ganas de vivir y tener ganas, tener hambre de hacer las cosas, hambre de tener las ganas de hacer tu trabajo de la mejor manera. Por eso es que me gusta tener obstáculos. Yo agradezco tener obstáculos. Es que si te lo tengo uno, yo lo supero, porque me gusta salir adelante, me gusta superar eso. Cruzar el otro lado del charco, el océano Atlántico.
No lo hice nadando, obviamente, en avión, pero es un obstáculo. Tener una hernia discal lumbar y recuperarme totalmente. Me dolía muchísimo la pierna derecha, no podía, y me gusta correr, como al concejal, que le encanta correr porque nos cruzamos y yo lo había visto y me encanta correr y no podía correr. Y para mí eso era impresionante, ¿no? Correr para mí, una de las peores cosas que me puede pasar. Pero lo superé pensando que no tenía nada, lo superé empezando a hacer fortalecimiento abdominal y se me quitó y me curé. Ese fue otro obstáculo. Luego, superar muchas pruebas como titulaciones de medicina y de cirugía. He estado en Italia, he estado en España y sin embargo lo he superado. También ha sido otro obstáculo. Trabajar en algo que no era mío, me ha tocado trabajar en algo que no era mío, medicinas generales y ya está, pero no era lo mío. ¿Sabéis lo que es estar en un país desconocido, en donde no conocéis el idioma y no tenéis dinero? Eso sí que es un obstáculo. Estáis solo, no conocéis el idioma, no habláis la lengua, eso me pasó en Milán, y no tenéis dinero, todos los ahorros que tenía en mi país se me estaban yendo, llevaba 5 meses sin poder, no me pagaban, ni siquiera tenía una beca, nada, yo me estaba gastando mi dinero de lo que había trabajado como cirujano en mi país, no sabía el italiano, me veían diferente, sentía algo como de rechazo, eso era otro obstáculo, y lo he superado. Sentir ese miedo de volver atrás, de estar en un país y decir, no quiero volver a la violencia, no quiero volver allí. Mi país es maravilloso, yo no puedo hablar mal de mi país, es maravilloso, tiene gente maravillosa, pero yo quería seguir adelante, quería estar aquí, en ese sitio, y aquí en esta ciudad tan bonita que es Écija, que me encanta. Y luego estar en un ambiente tóxico que creo que a todos nos ha pasado, en donde te hacen sentir culpable. A veces estás con gente que estás alrededor y que son tan negativos y te hacen sentir culpable porque son tan tóxicos. ¿Por qué? Y haciendo algo que no te gusta. Eso también es una cosa que te puede influenciar para que no tengas y no obtengas todos tus sueños o tus objetivos en la vida. Y eso hay que cortarlo, pero cortarlo como partiendo o cortando las cabezas de las serpientes, quitarse de ese medio, eso es lo mejor. Estos son los obstáculos que he tenido, pero también he tenido satisfacciones, y muchísimas. Nosotros, de pronto, pensamos, es que a mí me va muy mal en la vida, es que no me salen las cosas. No, pensamos en lo negativo, no. Os aseguro que todos nosotros tenemos más satisfacciones que cosas negativas. Lo que pasa es que no le damos cuenta, no le echamos cuenta a lo bueno que nos pasa y le echamos cuenta a lo malo que nos pasa. Eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que concentrarnos en lo que nos pasa bien. Y os aseguro que vosotros todos tenéis más cosas buenas que malas, seguro. ¿Cuáles son esas satisfacciones que he tenido? Conocer a las personas más humildes, felices y alegres en lo profundo de la selva del Amazonas. Cuando estuve en la selva, tuve la oportunidad de estar en una aldea que estaba a miles de kilómetros de la civilización. De ahí no se podía salir, no había nada. Yo me acuerdo de esas personas y me acuerdo de ese sitio. Ese sitio tenía 3 colores, nada más, 3. El marrón del río, el azul del cielo y el verde de la selva, nada más. Y por ahí no pasaban barcos, sino cada 2 o 3 meses, nada más. Esas personas ahí eran felices, eran personas humildes, se apoyaban unos a otros, compartían todo y siempre los vi sonriendo. Era algo increíble. Yo decía, si estas personas son felices, ¿por qué nosotros no somos felices? Deberíamos ser como ellos. Y la clave era que compartían todo, estaban sonriendo siempre y se ayudaban unos a otros sin pedir nada a cambio. Yo creo que esa es la felicidad. Si todos fuéramos como ellos, os aseguro que nosotros somos felices también. Otra de las satisfacciones, estar en uno de los mejores sitios para aprender la cirugía del cáncer de mama, en el Instituto Europeo de Oncología y el Instituto Nacional de Tumor. Fue una experiencia inolvidable y me ha dado tanto fortalecimiento y tanta ayuda profesional que eso ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. En ese sitio, otra satisfacción, conocer a un ídolo y referente mundial en cáncer de mama, que en paz descanse, que hace 3 años se murió, el profesor Humberto Veronesi. Es impresionante.
Otra satisfacción, disfrutar de Italia, disfrutar de sus lugares, de su gastronomía y de compartir con muchas personas, también de mi país. Otra satisfacción, vivir en este magnífico país, en España, las personas maravillosas que conozco y que sigo conociendo, estar en muchos hospitales donde he aprendido y sigo aprendiendo cada día más en perfeccionarme en mi profesión, disfrutar de la gastronomía, la cultura, los lugares idílicos y sus costumbres. La otra satisfacción, dar lo mejor a los pacientes para que estén felices alrededor de sus familiares. Eso sí me da satisfacción. Saber que un paciente está muy bien y curado y que se siente bien alrededor de su familia, yo creo que es un regalo que no lo puede dar nada, nada. Ese sentimiento que sientes cuando alguien por lo menos yo que soy cirujano, que lo opero, y ese paciente está bien feliz con su familia y está perfecto y me lo agradece, ya con eso yo soy feliz. Otra satisfacción, conocer y estudiar de magníficos cirujanos. He tenido la oportunidad de estar con muchos cirujanos, como os digo, el profesor Humberto Veronesi y muchísimos más, ver su destreza quirúrgica, cómo operaban, eran magníficos. Y mejor aún, los resultados que tenían. Eso me ha estimulado a mí para que yo modifique la forma de operar y que tenga también unos resultados similares. Ahora bien, yo me pregunto, ya voy a terminar, yo me pregunto, si nos perfeccionamos en nuestra profesión, ¿por qué no nos perfeccionamos en ser mejores personas? ¿Por qué no ayudamos a los demás? ¿Por qué no ayudamos al prójimo? Eso es lo que yo quiero. Yo he querido con este libro que las personas, ¿vale?, sean mejores, que se comuniquen con ellos mismos de la mejor manera, de que vean las cosas positivas, no negativas, de que eviten las personas tóxicas o los sitios o el ambiente tóxico, no sirve, y de que hagas lo que hagas, tu profesión, de la mejor manera, que le pongas la pasión, la mejor pasión que tengas, para que te salgan las cosas bien, y que basta saberlo porque las personas se van a dar cuenta de eso y te van a felicitar, sin necesidad de decírselo a nadie. A este punto quería llegar yo. Esto lo aprendí, como os dije anteriormente, en uno de los lugares más recónditos de la tierra, todo esto que os he dicho, en la profundidad de la selva del Amazonas. Lo aprendí de esos indios tan humildes y tan buenos. Aprendí eso. Allí pude ver la humildad, tenemos que ser humildes, de esas personas. Lo compartían todo, eran unidos, se ayudaban unos a otros, sin pedir nada a cambio, y siempre estaban riendo. Si todos fuésemos así, seríamos más felices en el mundo. Para terminar, os voy a decir una frase que me ha encantado, y es la frase del éxito. ¿Qué es el éxito? Reír mucho, ganarse el respeto de las personas inteligentes y el aprecio de los niños, merecer elogios de los críticos sinceros y mostrarse tolerante con las traiciones de los falsos amigos, saber apreciar la belleza y hallar lo mejor en el prójimo, dejar un mundo algo mejor, bien sea por medio de un hijo sano, de un rincón de jardín o de una condición social redimida. Saber que al menos una vida ha alentado más libremente gracias a la nuestra, eso es haber triunfado. Ralph Waldo Emerson. Gracias por estar conmigo compartiendo esta reunión tan especial. Ahora con las palabras del concejal de Cultura, representante del alcalde, pues clausuramos este acto de presentación del libro Cómo llegué a ser un buen cirujano. Bueno, buenas tardes. Ante todo, querido Francisco Martínez Calle, querido Paco, presidente de Amigos de Écija, querido doctor Díaz Brito, compañeros de carrera en muchas mañanas, muchas tardes, y querida audiencia. Yo creo que como concejal de Cultura, aunque protocolariamente me corresponda cerrar el acto,
creo que poco puedo aportar y poco debo aportar respecto a las palabras que sobre todo el profesor Díaz Brito, el autor del libro que se presenta hoy aquí, ha dejado en el aire, ¿no? Creo que lo importante es que se vayan con esas palabras, con esas recomendaciones, con esas sugerencias y con ese espíritu, sobre todo, que él nos ha trasladado hoy, ¿no? De sus vivencias. Es curioso, John Belushi, el famoso coprotagonista de Granuja a todo ritmo, ¿no? Con Dan Aykroyd, contaba Andy Summers, el guitarrista de Police, unas vivencias con él que como creo que estamos todavía en horario infantil, no voy a compartir aquí con el público, ¿no? Una vida azarosa, y como bien ha explicado el doctor Díaz Brito, no se corresponde el tener tanto material en la vida con tener felicidad, ¿no? Yo siempre he pensado que podemos ser felices con muy poco. Recuerdo cómo vivíamos en los años 60, 70, con las puertas de las casas abiertas, compartiéndolo absolutamente todo. Me ha recordado lo que has contado respecto a esa comunidad a la que te referías. Y éramos tremendamente felices teniendo muy poco y sin tener prácticamente ninguna de esas cosas tan sofisticadas y esos lujos que tenemos hoy. Yo creo que deben de quedarse con eso. Para mí es un placer compartir con ustedes este acto, representar a la corporación, al ayuntamiento, en un acto organizado por una institución cultural señera en la localidad, con larguísima trayectoria de más de 40 años ya en la ciudad, como es Amigos de Écija. Creo que fue en el 79 cuando se cumplieron sus 4 décadas de existencia, de coexistencia con esta ciudad aquí en Écija, y por supuesto además con esa visión tan multilateral, tanta multiculturalidad que tiene Amigos de Écija, que aborda todos los aspectos de la cultura y todas las facetas en las que la misma puede plasmarse en nuestra localidad. Así que por mi parte nada más. Yo creo que seguiremos compartiendo carreras, como en sus días compartía partidillos de fútbol con mi querido don Francisco Martínez Calle, profe de la SAFA, profe mío y de una buena generación de alumnos de allí, algunos tan eméritos futbolistas como Manolo Moncayo y gente así, Melena, gente que llegaron a destacar en el fútbol. Y bueno, la SAFA nos inculcó esas cosas que yo os estoy trasladando de aquí: el compañerismo, la solidaridad, la amistad y el amor a lo colectivo. Y creo que el profesor Díaz Brito lo ha plasmado fantásticamente en la locución que nos ha hecho. Así que por mi parte, nada más, un placer haber compartido con todos ustedes este acto. Muchísimas gracias. Bueno, pues señoras y señores, concluye el acto. Muchas gracias por su asistencia.